Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo aquí desde el Colegio Fray Luis de León, estamos en su programa Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado especial que nos va a venir a platicar precisamente un tema de jóvenes, un tema que tiene que ver con jóvenes y pues también con padres de familia. Y él es Pedro Parás García, que es director de Desarrollo Institucional del Colegio San Juan Pablo II. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Conchita. Y bueno, pues estábamos platicando precisamente de tema de jóvenes y de papás, que es la orientación vocacional. Y aquí en este caso sí te preguntaría, ¿no? ¿Qué importancia tiene para los jóvenes, sobre todo de preparatoria, ¿no? La orientación vocacional? ¿Cuál consideras tú que es lo relevante de esto, ¿no? Bueno, pues el tema de decidir carrera es algo que les ocupa y les preocupa. Claro. Y pues es una de las decisiones importantes en la vida. Y de hecho, la primera que toman ya ellos independientemente. Entonces sí vemos que se necesita mucho más preparación. Ahora hay más de 120 opciones de carrera típicas. Si le cambiamos cómo las manejan las universidades, podemos llegar hasta 1,200 opciones de carrera en México. Entonces, ante tantas opciones, los jóvenes como que dicen, ¿no? Sí, en nuestra época había 20, 25 opciones y es complicado, con 120 es para volverse loco. Entonces, la decisión de carrera. Esta orientación vocacional, bueno, tiene que ver con varios factores, ¿no? O sea, tomar en cuenta. Y que normalmente pues la dan las preparatorias, ¿no? Todas las preparatorias tienen por ahí una materia que se llama orientación vocacional o por lo menos tienen un departamento que se encarga precisamente de esto, ¿no? ¿En qué consiste este trabajo de orientación vocacional para los jóvenes? Bueno, se ha ido mucho hacia ese tema de orientación educativa. Si nos vamos un poquito más al origen, orientación vocacional tendría que ver con para qué quiero o para qué estoy yo en esta tierra. Para los que somos creyentes tiene que ver mucho para decir cuál es el propósito que Dios me puso aquí. Y va ligado al tema de talentos y va ligado al tema de que le llamamos pasión. Pasión en dos sentidos. Uno es lo que me apasiona, que me encanta, pero también pasión en el sentido, por ejemplo, cuando hablamos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fue dolorosa. Entonces, ¿qué cosas me también y quiero cambiar del mundo actual? Entonces, es un trabajo desde antes de ir descubriendo hacia dónde quiero dedicar mi vida para hacer una contribución y construir el reino del amor que decía San Juan Pablo II o el reino de Cristo, ¿no? Pero los jóvenes en la actualidad realmente se detienen a pensar qué es lo que yo quiero para mí, para mi futuro. O sea, ¿sí tienen realmente un plan de vida o van a hacer un plan de vida con esta orientación? Porque muchas veces las decisiones que se toman, pues a veces están basadas en lo que la familia es o en lo que la familia dice, ¿no? Pero se tomarán en cuenta, o sea, a veces no se toma en cuenta si el chico tiene talento para ser ingeniero, para ser médico o para cualquier otra carrera, ¿no? Y también toman decisiones mucho en cuanto a que si es familia de médicos, pues tiene que ser médico, ¿no? Como que ya esa tendencia, porque pues quién se va a quedar con el consultorio, ¿no? Entonces, realmente los jóvenes ahora se detienen a pensar qué es lo que quiero yo para mi futuro, a qué vine yo a este mundo, para qué me mandó Dios, y de acuerdo a eso tomar una decisión de carrera. Pues yo diría que por sí solos no. No. Y por la edad menos. De hecho, nosotros manejamos una tecnología de neurociencia y bueno, pues se ha descubierto muchísimas cosas de neurociencia últimamente. Una de ellas es que las áreas frontales de la corteza cerebral terminan de madurar a los 21 años. Entonces, por cableado, un chavo o una chava de 17 años no está cableada para tomar una decisión de largo plazo como una carrera. Y tendrá que ver eso entonces porque estábamos viendo estadísticas y decía en una plática que vinieron a dar de la universidad a los chavos, ¿no? Le decían, se han hecho estadísticas y el 80% de los profesionistas no están contentos con la carrera que estudiaron. Entonces, pues eso te habla de
pues de esta falta de orientación vocacional, pero asertiva, verdadera, no sé, que pueda realmente tomarse en cuenta, como decías tú, el talento, ¿no?, que tiene el alumno, la pasión, qué es lo que les gusta, ¿no? Y sí es preocupante porque si el 80%, bueno, pues vamos a tener profesionistas que a lo mejor están haciendo su trabajo, pero no es, están, como dicen, ¿no?, están esperando el viernes y que no se llegue el domingo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues sí es preocupante porque estamos hablando del 80%. O sea, ¿tendrá que ver eso entonces con este cableado que tú dices que todavía no están en condiciones de tomar una decisión de esa magnitud? Bueno, eso dificulta la decisión, entonces por eso es importante la orientación. O sea, por eso es importante que tanto papás, a través de coaching, que lo vamos a hablar en otro programa, como maestros o orientadores, ayuden en este proceso. Los que están más adelantados en este sentido es Finlandia. Finlandia le dedica más de 3 años y medio a que puedan ir probando y escogiendo los chavos desde secundaria, en el mundo real. Entonces, la decisión no se vuelve teórica, sino mucho más práctica. Aquí en México, lamentablemente, nos hemos topado con chavos que están decidiendo el día que se están inscribiendo y le preguntan a la persona, ¿y qué escojo? Entonces, sí es una labor, creo, compartida, tanto de los chavos como sus papás, como las escuelas. ¿Y cómo intervienen los papás? ¿Cómo pueden intervenir en esa decisión tan importante de sus hijos? Porque luego, lejos de beneficiar, pues está esta parte de que se dificulta, ¿no? Claro. Hijo, pues es que a lo mejor yo quería ser ingeniero, ¿no? Y entonces, pues mi hijo lo va a hacer. Entonces, sí, pues vete por ahí, ¿no? Esa parte, o somos familia de abogados. Sí, el otro tema es que es una edad que están muy influenciables. Entonces, definitivamente la influencia de los papás es muy fuerte. Y el papá tiene que tener la madurez de saber que su hijo es otra persona, poder ojalá distinguir que tiene otros talentos, porque muchos papás ni siquiera piensan en eso, piensan que si ellos eran buenos para algo, sus hijos tienen que ser buenos también, y que tienen otras pasiones también. Entonces, este fenómeno que tú dices de que se proyectan pasa muchísimo. Y el otro es, desde chiquito yo soñaba que mi hijo fuera, ¿verdad? Y entonces están empujando para que eso pase. Entonces, lejos de orientar, están más bien o guiando o presionando. Presionando. Entonces, ¿qué tendría que hacer un padre de familia para verdaderamente apoyar a su hijo? Porque con esto pues no lo ayudan, ¿no? Va a ser parte de esa estadística, ¿no? De que no tiene pues ni la pasión, ni el talento, ni el gusto, ni nada por lo que va a hacer, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, yo he escuchado a muchos futbolistas que dicen, ¿no? Pues hago lo que más me gusta y además me pagan. A mí me gustaría que a lo mejor un abogado dijera eso, ¿no? Hago lo que me gusta y además me pagan, o una secretaria, o un maestro incluso, ¿no? Pues fíjate, hago lo que más me gusta y todavía me pagan. Y creo que pocas personas pueden darse ese lujo de decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacerle un papá? ¿Qué tendría que hacer un papá para no ser, no ser influenciable hacia el hijo, ¿no? Decirle, bueno, a ver, vamos a ver cuáles son tus talentos, cómo lo descubren, cómo lo pueden apoyar en la vida práctica, en realidad, ¿no? O sea, bueno, quieres ser, no sé, se me ocurrió ahorita una carrera, ¿no? Por ejemplo, la nanotecnología, que es una carrera pues de las más nuevas, ¿no? Entonces, ¿quieres ser nanotecnólogo? Pues yo diría, ¿y eso qué es? ¿O cómo se come? ¿A qué se dedican? ¿En dónde trabajan? ¿No? Entonces, toda esa parte a los papás les mueve mucho, ¿no? Entonces, no, estudia una carrera que sí tenga futuro, esa nanotecnología, ¿de qué se va? ¿No? ¿Cómo le hace un papá ahí para ser verdaderamente de ayuda? Yo diría, en primera, ser un buen coach, aprender a ser coach, o conocer los principios de coaching, que es hacer buenas preguntas, si lo reducimos en 2 palabras. Hacer buenas preguntas y escuchar. Claro. Cosa que a los papás se nos facilita enormemente. Sí, claro. Y la otra es, que el hijo pueda, yo diría, invertirle en la orientación. Okay. O sea, vale la pena invertir. En México hay, la estadística es 40% de chavos y chavas que desertan o cambian de carrera. Fíjate.
Con solo un semestre que tu hijo cambie de carrera en una universidad particular, ¿cuánto cuesta? Sí, sí, claro. Entonces, es mucho mejor la inversión antes que después. Así Entonces, invertir en lugares donde sí tengan buenos procesos de orientación, diría esas dos, ¿no? Y estar abierto a las nuevas tecnologías y a... Pues sí, a lo mejor hasta investigar, ¿no? ¿Qué carreras hay ahora? Nos decían que precisamente el mundo está cambiando tan rápido que los que están estudiando ahorita, no sé, la universidad, bueno, pues cuando salga van a ver otras carreras nuevas, o sea, están creándose carreras nuevas constantemente, ¿no? Entonces, pues los que estudiamos hace muchos años, pues nos quedamos con las típicas carreras que existían en aquel tiempo y que ahora ya ni siquiera sabemos, pues estas que existen y como para qué, ¿no? Y a qué se dedican. Entonces, tendrían los papás primero también que investigar, ¿no? O sea, cuáles son las carreras. Y este proceso que tú dices de invertir sería independientemente de la escuela, o sea, lleva a tu hijo a un lugar especializado. Podría ser, o si la escuela hay escuelas que están avanzadas en ese sentido. Invertir tiempo. O sea, nosotros lo que vemos es impresionante, los papás lo que están haciendo es abandonando a sus hijos. Mi hijo, tú dime qué quieres estudiar, yo te lo pago. Y entonces, en esta edad, los hijos quieren aparentar que están muy seguros. Entonces, ¿y ya sabes qué vas a estudiar? Sí, papá, tal cosa, lo primero que les viene, ¿no? Y entonces, ¿por qué todo el mundo le está presionando? Entonces dicen eso y se mantienen en eso y no profundizan. Entonces, el chavo no va a profundizar por la edad y el papá no profundiza porque no cree que debe de profundizar. Claro. Entonces, desde la pregunta, oye, ¿y por qué quieres estudiar tal cosa? Es que quiero ser dentista, estomatólogo, ¿no? Y a veces es muy ideal ok, ¿y por qué quieres ser dentista? ¿Y de dónde vino esta idea? ¿Y dónde trabajarías? Y luego, oye, ¿y qué tal si vamos a ver un dentista? Y entonces te pasas ahí una tarde y ves sientes cómo huelen las bocas humanas. Sí, claro, claro. Sí. Ya le quita lo maravilloso. Lo maravilloso y el abonamiento, y es una decisión más real, ¿verdad? Bueno, mira, vamos a ir a un corte ahorita y yo quisiera que regresando pues nos pudieras comentar los factores que influyen primero en los chicos, ¿no? O sea, ya sabemos que el papá influye, y cómo lo podría hacer, ¿no? O sea, invertir tiempo, es que esta parte es importante, ahorita lo platicamos también, y también cómo unirse a la escuela, ¿no? Aliarse a la escuela, bueno, si la escuela también tiene orientación vocacional o orientación educativa, pues unirse, ¿no? Y para aliarse y no trabajar por separado, ¿no? Sino al contrario, a lo mejor unimos fuerzas y lo vamos guiando hacia algo que sea más certero para él, ¿no? y que pueda tener. Entonces, en un momento que regresemos para que nos platiques toda esta parte y regresamos en un momento más aquí a su programa de Educación y Conciencia. Y regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con el tema de orientación vocacional. Y decíamos que, bueno, los papás invertir tiempo, hablabas de preguntar, ¿no? Esta parte de ¿y por qué? ¿Y dónde vas a trabajar? Porque también pasa que se dejan llevar por lo que ven luego en ciertos profesionistas que son como exitosos, ¿no? O sea, si tengo un vecino que es abogado y tiene una casota con unos cochesotes, entonces, pues yo quiero ser abogado porque les va re bien, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver con lo que van a ganar, con qué profesión me va a dejar más dinero. Pero al final de cuentas eso no te va a generar ninguna satisfacción. O sea, aunque ganes mucho, si estás en algo que no te agrada, lo vas a sufrir, ¿no? Entonces, esa parte de, bueno, invertir tiempo los papás. Pero ahora, ¿en qué factores influyen para que tomen esta decisión y en qué se debe fijar un alumno, ¿no? O sea, un chico. ¿Cómo sé yo cuál es esa misión a la que me han traído, ¿no? Que me ha mandado Dios y hacia dónde me tengo que ir, ¿no? Y luego, ¿cómo me afilio a la escuela?
Pues uno de los criterios que distraen mucho actualmente, lo acabas de mencionar, es el factor dinero. Antes siempre ha tenido mucho peso, pero antes yo sé que después de muchos años de estar trabajando duro voy a hacer dinero. Ahora es microondas. Claro. O sea, yo quiero hacer dinero rápido. Como Mark Zuckerberg, ¿no? De Ajá. Facebook. Pongo algo y en 2, Ándale, 3, sí. 4 años ya vale 2,000 millones de dólares y luego se va a 20,000 millones de dólares. Sí, sí, sí. Hay mucho esa presión y ese deseo de los chavos. Y esto distrae, ¿por qué? Porque el dinero es consecuencia precisamente de algo que te encanta y que lo puedes hacer todos los días, incluso sin ganar dinero. Y luego que eres bueno, que te van a pagar. ¿Por qué? Porque sí puede darse de que te gusta algo y eres malísimo. Por ejemplo, te puede gustar cantar y tienes una voz terrible. Sí, claro. Entonces no te van a pagar por eso. O puedes tener una voz increíble, pero no te gusta cantar, no te gusta estar no te gusta la música, no te gusta estar frente a auditorios o en la grabación. Entonces, combinando esas dos, a la larga se va dando lo del dinero. Y el otro distractor muy grande, a ver, las escuelas ayudan mucho actualmente en orientación educativa. Esto es, a conocer la gama de oferta que hay y de qué se trata cada una, ¿no? Pues el ingeniero químico, ¿qué hace? Y el biomédico, ¿qué hace? Y ahora administración de restaurantes o de eventos y todas estas especializaciones que está viendo. Y eso está bien, pero es externo. Entonces, el factor preponderante en la decisión, nosotros consideramos es 70-80% interno. Conocerme bien yo. Y ahí es donde se empieza a dificultar, porque igual yo tengo otras pasiones y otros talentos diferentes a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? A veces el papá es el que más presiona en este sentido. Talento nosotros, lo voy a decir muy rápido, pero no es unidimensional, sino es muy amplio. En neurociencia es algo físico, es muy interesante, porque no son estudios psicológicos. Esto complementa lo psicológico, pero lo nuevo es neurociencia que es fisiológico, es cableado. Entonces, hay un área de las 4 de la corteza, ahora no nada más son los 2 hemisferios, sino hay 4 cuadrantes. Uno de ellos es natural, se le facilita a cada persona. Las personas delanteros izquierdos o frontales izquierdos son analíticos, racionales, muy enfocados a los resultados. Físicamente desde niños son así y así van a morir, porque es algo físico. Entonces, como el género, ser hombre o mujer, hay cosas que están marcadas de la fisiología. El frontal derecho también está enfocado a resultados, pero no es tan importante el resultado. Lo importante es crear, es la creatividad, la innovación. Y curiosamente, no es casualidad, en México hay mucho de este talento. Lo hemos descubierto a través de test que hemos hecho en prepas, que ya tenemos más de 7,000 test, y más del 50% tiene este talento en México. De la creatividad. De la creatividad, de la innovación, del cambio. Entonces, aquí es donde se pone divertido, porque esta persona está cableada para innovar y cambiar. Y es de las personas que toma una decisión y luego dice, oye, pero esto está mejor. O empieza un emprendimiento y dice, oye, pero acá hay una mejor idea. Y tienden a saltar. Y ya no acaban esto por esta mejor que hay. El basal izquierdo o defensa izquierdo son personas orientadas al control, al mantenimiento, a la seguridad, el típico contador, ¿no? De que todo esté ordenado y cuadre. Pero esto es natural. Y las personas defensas derechas o basales derechos están enfocados al ayudar a otros, al cuidar. Al servicio. Al servicio, exacto. Entonces, esos talentos los aplicas en cualquier área. Y mencionamos dentista. Cada uno viviría el dentista diferente. Pero el delantero derecho no sería buen dentista. ¿Por qué? Porque no es bueno para el detalle. Y en dentista necesitas muchos procedimientos, llevarlos a cabo exactamente como debe de ser. Y eso al rato le aburriría a esa persona. Entonces, el conocer eso le ayuda a escoger la carrera. ¿Y cómo pueden conocer ellos cuál es ese talento que tienen? O sea, ¿cuál es predominante? Pues una sería por observación, otra sería realizándose un test. Y aquí es otra vez, el papá, típicamente los papás que son más analíticos y racionales, son los que creen que sus hijos son iguales. Entonces, si yo fui buen médico, ellos también pueden ser buen médico. Y eso es lo que hay que complementar, y que los papás estén abiertos a que no necesariamente es así. Entonces, una parte es lo que yo ya traigo,
Así es. Y la otra es lo que a mí me pueda gustar, Exacto. que es diferente, ¿no? Exacto. O sea, me puede gustar algo, puede ser que coincida con lo que tengo y a lo mejor pues ya son los exitosos, ¿no? Se Los hace que un han match. destacados ahí, Sí, ¿no? exacto. Pero ¿cómo combinar esa parte? O sea, tú dices, te haces un test y ahí te pueden decir en esa prueba. El cableado. Ajá, nada más la parte que yo, la parte de pasión natural que tengo, ¿no? O sea, ¿en todos los test sale eso o es especial para ese tipo? No, ese es uno especial, de neurotalento. De neurotalento. Uh-huh. Ese te lo hace una psicóloga o tienes que ir con un estudioso de las neurociencias. Sí, pues es innovador, entonces la psicología está empezando a incorporarlo, apenas. Sí, apenas. Apenas, entonces bueno, tendrías que ir por ese lado y el otro, bueno, lo que a él le gusta. Sí. Porque además también tenemos una influencia de la televisión. Si tú les preguntas a los niños, todos quieren ser jugadores de fútbol. Sí. ¿No? Todos quieren ser como Messi o como Ronaldo, como las figuras, ¿no? Entonces también hay una influencia del exterior hacia lo que yo quiero ser. Pero hay niños que, por ejemplo, a lo mejor quieren ser como Messi, pero pues no dan una en el fútbol, ¿no? Exacto. Y ahí es la parte importante de ir probando. Te voy a dar un caso. Okay. Mi hijo menor, David, a los 6 años, no sé por qué, me empezó a decir, papá, yo quiero jugar golf. Yo no juego golf, no veíamos golf en la tele, yo no sé dónde lo sacó. ¿De dónde lo sacó? Yo no le hice caso, a los 6 años. A los 7 me dijo, papá, yo voy a ser mejor que Tiger Woods. Cuando me dijo eso, yo dije, hay que poner atención en esto. O sea, porque igual es algo que quiere. Y lo metí a clases, y me metí yo también. Entonces, juntos aprendimos. Al rato se dio cuenta que no le gustaba. Él es de mucho, está en fútbol americano. Entonces, el golf es demasiado, sí. ¿No? Pero probó. Entonces, creo que lo importante en esta parte de lo que me puede apasionar es permitir a nuestros hijos que estén probando y se darán cuenta. Los Messis desde chiquitos entraron y siguieron. Y entonces eran de los que le decían, mamá, ya voy tarde a mi entrenamiento, y así siguieron por años. El que no le apasiona tanto, no le encanta tanto, al rato ya se olvidó y ahora está buscando otro deporte. Entonces ahí el papá tiene que ser muy observador. Sí. Y fíjate que sí tiene mucho que ver esto, y yo también pongo un ejemplo, ¿no? Mi último hijo, mi esposo y yo somos químicos, y entonces yo tuve 4 hijos, estudiaron otras cosas menos química, ¿no? Y entonces el último dijo, no, yo sí voy a estudiar química. Entonces yo dije, ay, qué padre, hasta que salió uno como nosotros, ¿no? O sea, lo típico. Y fíjate que esa parte, bueno, él en la preparatoria del Fray Luis de León, primero está orientación educativa en cuarto de prepa, donde hablan de su plan de vida, su proyecto de vida, ¿no? Y en quinto de prepa ya hablan sobre las carreras, de acuerdo a mi proyecto de vida y a lo que yo quiero, bueno, pues ya me van a enseñar las gamas, ¿no? En sexto de prepa escogen área, que también sirve mucho, entonces ya te vas, pues quieres estudiar química, te vas al área 2 porque es la de químico-biológicas, ¿no? Y ahí fue cuando él decía, híjole, como que sí me cuesta trabajo, ¿no? Pero yo le decía, pues sí, pero a mí también me costó trabajo, o sea, no es tan fácil estudiar química, ¿no? Y una de mis hermanas me dijo, que se criaron mucho su hija con mi hijo, me decía, ¿qué va a estudiar? Ella también es química y su esposo también. ¿Qué va a estudiar? Pues que química. Y dijo, no, yo no lo veo a él en química. Acuérdate, Conchita, cómo creaba él con las botellas y toda la vida te pedía masking tape porque siempre andaba haciendo avioncitos y carritos y hacía sus cosas y toda la vida, yo toda la vida lo he visto como constructor. Entonces él tiene que ser un ingeniero, de lo que quieras, pero una ingeniería, ¿no? Y ahí fue cuando a mí me brincó muchísimo esa parte de observación que yo no la había tenido, claro, pero ella sí. Y finalmente mi hijo está estudiando una ingeniería, ¿no? Él dijo que no, que qué bueno que no estudió química porque anda viendo a los de donde está él en el tecnológico, los que están estudiando bioquímica, y dice, no, que yo decía que bueno que me orienté por otro lado porque no me hubiera gustado, ¿no? Sí. Entonces, fíjate cómo es ahí que tiene esa parte de influencia el padre de familia, ¿no? O sea, a mi hijo yo le decía, bueno, pero ¿por qué entonces decidiste? No, es que yo te escuchaba que tú decías, ¿cómo ninguno salió como química? Y dije, no, pues yo le voy a dar el gusto a mi mamá. O sea, yo le voy a dar ese gusto a mi mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ver tan importante lo que nosotros decimos? A lo mejor desde chiquitos, porque este hijo mío se lleva 7 años con su otro hermano, o sea, si hay una diferencia, entonces a lo mejor yo lo comentaba con los grandes, pero él lo escuchaba, ¿no? Entonces, qué importante pues sí, la participación de los padres de familia en esto, ¿no? Con sus comentarios, con lo que tú dices de apoyarlos y probar, ¿no? Pues a ver, prueba, ¿no?
¿Quieres ser como Messi? Órale, métete al fútbol. O quieres estar pues no sé, en cualquier otra carrera, ¿no? Yo también me acordaba ahorita de un compañero de mi hijo que quería ser contador y mi hijo también. Y la mamá nos dijo, llévenlo al despacho de mi esposo. Y hay que se estén toda una tarde y a ver si les gusta, ¿no? Salió mi hijo y dijo, pues sí me gustó, pero como que no me gustó estar todo el tiempo encerrado, como que esa parte no. Excelente. Entonces, ahí es donde yo creo que eso tenemos que hacer. Fíjate que el tiempo se nos terminó, realmente pues, se pasa rapidísimo y pues yo nada más me gustaría que, pues esta parte que tú has dicho, ¿no? Primero, los papás, más que pues proyectarnos o querer realizar planes en nuestros hijos, saber que es, como tú decías, es otra persona con otros gustos, ¿no? Invertir tiempo y que prueben, ¿no? Lo que quieren, escucharlos, como decías, y finalmente, pues a lo mejor aliarse con el colegio para ver qué pruebas están haciendo en la escuela y de ahí ver qué potenciales pueden tener y hacia dónde los podemos ir, pues me gustaría ayudando, ¿no? añadir una última, a ver, sí, claro. En donde estamos, rezar. Porque finalmente el que conoce a nuestros hijos es Dios. Claro. Entonces, rezar que ellos puedan descubrir cuál es la voluntad de Él. Y Él va haciendo también la voluntad en el camino. Claro. Pero ojalá desde chiquitos la encontraran y vámonos. Sí, sí, sí. Sí, claro, que les pueda dar esa luz, ¿no? A nuestros hijos de para qué fueron enviados aquí, Así ¿no? es. Entonces, pues con eso nos quedamos con esa gran reflexión. Y bueno, pues nos vemos para la próxima semana en un programa de Educación y Conciencia. Y gracias por haber venido, Pedro, por haber aceptado y pues haber platicado ese tema tan interesante.